Acompáñenme en sus Biblias al libro de Deuteronomio, capítulo 27, para seguir con nuestro estudio de este libro. Estamos llegando al final, cuenta regresiva, quedan unos pocos capítulos para terminar una serie que empezamos hace ya como 8 años en la vida de la iglesia, cuando arrancamos en Génesis capítulo 1. Y ahora estamos por terminar ya el libro de la ley, el libro de Moisés. Nos quedan unos cuantos capítulos. Y estamos en la última sección que nosotros conocemos como Deuteronomio. No fue el nombre original de este libro. Es un nombre con el que se le conoce hoy. Se lo pusieron muchos siglos después. Y este libro, esto último que estamos estudiando, es un libro muy particular, porque es en realidad una serie de predicaciones. Dijimos que son 3 predicaciones que Moisés, ese hombre que Dios usó para sacar al pueblo de Israel de Egipto, Moisés está predicando al final de su vida. Pocos días de vida le quedan a Moisés. El pueblo de Israel está al lado de la tierra, a punto de entrar a la tierra prometida. Moisés no va a entrar. El traspaso se va a hacer a Josué, que va a ser el líder que va a hacer que entre el pueblo a la tierra. Y Moisés está dando sus últimas palabras. Son palabras muy, muy cargadas de significado, llenas de emociones, con un hombre que para este momento entiende muy bien de lo que se trata esta entrada a la tierra. Moisés ha sido el hombre que habló cara a cara con Dios, que escuchó las promesas de Dios, que escuchó la ley de Dios. Y ahora todo el pueblo lo reconoce a Moisés como el intermediario que habla en nombre de Dios. Así que lo que él está diciendo no son solamente sus palabras. Él es un hombre que está hablando las palabras de Dios al pueblo de Dios. Pero Moisés no está inventando nada. Ya dijimos, Moisés se basa en lo que Dios reveló, en sus palabras que él hizo conocer al pueblo. En eso se basa para exhortar al pueblo ahora con estas palabras que estamos escuchando. Cuando arrancamos el estudio de Deuteronomio, yo le dije que Moisés apuntaba no solo a repasar la ley, porque Deuteronomio significa la segunda ley o la repetición de la ley. Pero eso no es lo que está haciendo Moisés. Moisés no solamente está repitiendo, como si lo único que él quisiera es que el pueblo lo escuche y lo sepa. No. Moisés quiere mucho más que eso. Moisés está buscando que el pueblo renueve su pacto con Dios. Que el pueblo recuerde su identidad, que entienda el pacto que hicieron ahí en el monte Sinaí y que una vez más digan: nosotros somos el pueblo de Dios y vamos a obedecer a nuestro Dios. Vamos a vivir por fe y obediencia el resto de nuestra historia. Porque Moisés sabe que de esto depende todo. El pueblo está en un momento crítico, está en una decisión crítica. Si el pueblo ahora duda, si el pueblo vuelve a temer, el pueblo va a volver al desierto y va a seguir dando vueltas. Este es el momento para obedecer a Dios y entrar a la tierra prometida. Pero no solo eso, Moisés sabe algo más. Aun si el pueblo entra a la tierra prometida, en cualquier momento de su historia en la que el pueblo olvide a Dios y desobedezca a Dios, siga a otros dioses, Dios va a traer juicio sobre este pueblo. Así que Moisés quiere dejar una marca en el corazón de este pueblo. Y lo está haciendo con una predicación. Ya terminó la segunda predicación. La semana pasada, la anterior, terminamos de cerrar la segunda predicación del libro. Lo que hoy comienza es la última. Estas son las últimas palabras, las últimas de las últimas. Con esto él se va a despedir. Y parece que va subiendo el tono en el que él le está hablando. La vehemencia con la que él le va a hablar. Él le va a hablar con palabras muy gráficas al pueblo para convencerlos de lo importante que es responder a Dios. No podemos escuchar las palabras de Dios y quedarnos sentados pasivos. Es importante que decidamos frente a Dios. Porque toda nuestra vida, todo nuestro futuro, toda nuestra eternidad depende de cómo decidimos frente a Dios. Lo que Moisés tiene en mente acá, en esta última sección, es como que él
va a traer al pueblo y lo va a parar en una encrucijada. Lo va a parar en donde los caminos se dividen. Y va a mostrarle Moisés dos caminos muy distintos en donde uno puede caminar. Y le va a hablar de a dónde lleva ese camino. Y los va a parar ahí frente a esa encrucijada y les va a decir, ahora ustedes decidan. Y por el resto de su vida, manténganse en ese camino. Bueno, estos dos caminos son el camino de la fe o la incredulidad. El camino de la obediencia o la rebeldía. Y son caminos que llevan a destinos muy, muy distintos. No hay otro lugar en la Biblia, creo, donde se vea ese contraste con más claridad. Moisés va a usar la palabra maldición y la palabra bendición para hablar de esos caminos y el destino a donde se dirigen esos caminos. Y eso es lo que Moisés nos quiere hablar a nosotros también, porque todo esto no se escribió solo para el pueblo de Israel. Todo esto se escribió para nosotros, para los que vivimos en esta época, para que leyendo esto nosotros sepamos cómo Dios nos llama a vivir hoy. Y todos nosotros estamos en uno de dos caminos, hoy mismo. Estamos sentados en un mismo salón, pero estamos yendo por dos caminos muy distintos. Quiero que vos escuches las palabras de Moisés, juntos las vamos a escuchar para entender cuáles son esos dos caminos y responder tal como Moisés espera que el pueblo responda, eligiendo el camino de la vida. Vamos a leer el capítulo 27 y bueno, vamos a comentarlo juntos esta mañana. Deuteronomio 27:1 dice así. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán y levantes estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ella instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrenda de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y Moisés con los sacerdotes, levitas, habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo os ordeno hoy. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo: amén.
Maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Frente a dos caminos. Bueno, quiero guiarte por este pasaje a través de las secciones que están claramente señaladas en el texto. Y bueno, la primera sección le puse este título. Primer punto, Dios estableció un testimonio permanente que señala los dos caminos. Dios estableció un testimonio permanente que señala los dos caminos. Y dice el versículo 1, ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo. Ahora, espera un poquito. ¿Quién es Moisés para ordenarle al pueblo todo esto que va a decir? Uno podría pensar, bueno, Moisés es el hombre que los sacó de Egipto. Moisés es el hombre que ellos en un momento quisieron rechazar y que Dios lo confirmó. Él es el hombre de Dios. Moisés es el hombre a través del cual se hicieron grandes señales. Moisés es un hombre anciano, sabio. Pero esa no es la razón por la que Moisés tiene la autoridad para ordenar. Porque Moisés no cree ser el soberano sobre esta nación. Él no le va a ordenar lo que tienen que hacer. Pero hay algo que sí le da a Moisés la autoridad para ordenar. Y es que él está hablando en nombre de Dios. Y está hablando las palabras de Dios. Moisés no va a decir nada acá que no se ha dicho ya en la ley. Dios mismo lo dijo y ahora Moisés lo ordena. Y con la autoridad que Dios le dio y con las palabras de Dios, Moisés le habla al pueblo con mucha claridad y fuerza. Él le ordena. Y no solo Moisés, están con él los ancianos de Israel. Los ancianos son los líderes, son los hombres respetables y son los hombres que van a estar cuando Moisés ya no esté. Son los hombres que van a poder evaluar todo lo que Moisés está ordenándole al pueblo ahora que tienen que hacer. Así que están juntos Moisés y los ancianos y el pueblo reunido. Y Moisés le va a ordenar de la siguiente manera. Guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Guardaréis todos los mandamientos. Esta es una orden. Todo lo que Dios dijo, lo van a hacer. Todo. Ese todos los mandamientos se refiere a todo lo que estuvimos estudiando estos 8 años. Toda la ley. ¿Se acuerdan que ahí no solamente se refiere a los 10 mandamientos, se refiere a un sinnúmero de mandamientos de toda clase? Algunos mandamientos parecen, ¿se acuerdan?, bastante extraños. Como por ejemplo, si encontrás a la madre con los pichones, no tenés que matar a la madre con los pichones. ¿Te acordás que los mandamientos de todo tipo y color, de la vida familiar, la vida social, la vida económica, toda esa ley, Moisés tiene en mente ahora y le está diciendo al pueblo, Dios no te pide que des lo mejor. Dios no te pide que hagas tu mejor esfuerzo para tratar de vivir lo más cerca a todo lo que Él te pidió. No. Eso sería desobediencia total. Obediencia parcial es desobediencia total. Dios pide una cosa, obedezcan todo. Toda la ley, todos los días de tu vida. Desde tu nacimiento hasta tu muerte, jamás rompas ninguno de todos mis mandamientos.
Eso es lo que Moisés está diciendo acá. Guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y ahora Moisés va a hablar de que estos mandamientos son mandamientos perpetuos. Y el pueblo tiene que saber que estos mandamientos van a estar ahí como un recordatorio. Y por eso, mira el versículo 2, dice así. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da. Fíjate, Moisés no duda que van a entrar. Porque Dios lo prometió, van a entrar. Por eso no dice si llegaran a entrar, dice el día que entren. Van a entrar a la tierra. Cuando entren a la tierra, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y escribirás en ella todas las palabras de esta ley. Esto es una práctica que no es única de este pasaje. En ese tiempo esto se usaba en esas culturas. Es más, probablemente el pueblo de Israel que va a obedecer esto aprendió cómo hacerlo en Egipto. Porque esto se hacía en Egipto. Y si vos vas hoy a Egipto a recorrer o a las tierras de Mesopotamia, encontrarías todavía 3000 años después piedras revocadas con cal y pintadas que tienen inscripciones que siguen estando allí hoy, 3000 años después. Claro, el cemento de aquel tiempo, Juanchi, era mucho más fuerte que el de nuestro tiempo. 20 años después, ¿no es cierto?, está todo resquebrajado en nuestro tiempo. Pero en aquel tiempo duraba mucho más. Mira, hago un paréntesis. Me acuerdo, visitamos unas pirámides en México y el guía nos trajo y nos dijo, miren. Esta parte del piso tiene, no me acuerdo si dijo, 1500 años. Es de cemento, era de cemento, tiene 1500 años. Esta parte tiene 20 años. La parte que tiene 20 años le hicieron esto los mexicanos en otro tiempo. La antigua, una civilización de Teotihuacán se llamaba. La de 1500 estaba intacta, ni una rajadura tenía. Y la otra estaba hecha torta. Así hemos evolucionado, ¿no? Nosotros somos las culturas inteligentes. Pero no, en aquel tiempo podían hacer cosas bien. Y quedaban y duraban. Lo que Dios le está ordenando a Moisés es hacer esto. Es agarrar cemento con cal y revocar una piedra donde iban a pintar toda la ley. ¿Por qué se haría esto? Bueno, ¿saben que hay prácticas antiguas en Mesopotamia donde, por ejemplo, hoy se conoce algo que se llama el Código de Hammurabi? El Código de Hammurabi es una piedra labrada, tallada, que tiene un código de leyes que es uno de los más antiguos del mundo. Y lo que se entiende es que estas piedras se ponían en el centro de cada ciudad para que el pueblo sepa cuáles eran las leyes que regían a este pueblo. Lo que Dios está diciendo acá es: ustedes van a entrar y van a poner esa ley, dando a entender que esta es la ley de la tierra. Esta tierra ahora se rige bajo estas normas. Y este pueblo las asume, las abraza, las afirma. Esta es la piedra donde cualquiera que tenga alguna duda puede venir, mirar esa piedra y saber qué es exactamente lo que tiene que hacer. Lo que Dios está haciendo es establecer un recordatorio perpetuo de su ley. Ahora, cuando nosotros pensamos en tener esa piedra con todas estas leyes, por un lado tenés que pensar, bueno, ¿qué bendición más grande podría haber que tener la palabra de Dios en medio nuestro? Y tener la ley de Dios que nos dice cómo vivir. Pero hay algo que el Nuevo Testamento nos dice en cuanto a esto que el pueblo de Israel hizo. Esto que el pueblo de Israel hizo, tener esta piedra o tener esta ley, lo que representaba para el pueblo de Israel era una gran maldición. Yo les decía recién, lo que Dios demanda es que el pueblo cumpla todo, todos los días, sin ninguna excepción. Más adelante vamos a ver las consecuencias de no obedecerlo. Pero hay un problema. No hay nadie que la pueda cumplir.
El pueblo de Israel, desde el día 1, desde el día que levantó esa montaña de piedras y las escribió, lo que estaba escribiendo era su sentencia de muerte. Porque estaban diciendo, esta tierra se rige por esta ley. Dios se lo ordenó hacer. Pero esta ley iba a representar una gran maldición. En Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Dónde está escrito en el pasaje que nosotros estamos estudiando esta mañana? Está escrito esto, que es maldito el que no cumple todas las cosas que la ley dice. Así que lo que Pablo está diciendo en el Nuevo Testamento es, ay de aquel pueblo que recibió esa ley y que ahora piensa que la forma de agradar a Dios es cumplir con esa ley. Porque si uno quiere ser justo por la obediencia a la ley lo único que hace es exponer tu pecado, guiarte a la maldición. Pero esto es lo que el pueblo tenía que hacer. Dios se lo ordenó y iba a ser un testimonio perpetuo para ellos. Pero no termina ahí, porque dice en el versículo 4, cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo te mando hoy en el monte Ebal y las revolcarás con cal. Lo que acaba de decir, ahora lo afirma de nuevo, pero dice dónde lo tienen que hacer. Lo van a levantar en el monte Ebal. Como en el centro del mapa de Israel, más o menos a la mitad, a unos 45 kilómetros del río Jordán, hay dos montañas. Montañas no significa Concagua, son pequeños cerros. Dos montañas muy cerquita una de otra, con un valle en el medio. El valle se llama Siquem, una montaña se llama Ebal, la otra montaña se llama Gerizim. Y este lugar va a ser un escenario que Dios va a diseñar para un gran evento que ahora vamos a mencionar. Pero en esa montaña, en el monte Ebal, era que tenían que levantar esa torre y escribir la ley. Un detalle. ¿Cómo podés escribir todo el Pentateuco en estas piedras? ¿Qué tamaño eran estas piedras? Bueno, aparentemente no era todo el Pentateuco que iban a escribir. Lo que muchos comentaristas piensan es, lo que escribieron fueron los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos resumen toda la ley, son el eje sobre el cual gira toda la ley. O algunos creen que lo que se escribió fueron las maldiciones y bendiciones que vamos a ver ahora, que le recordaban al pueblo esa ley. Pero bueno, estaba ahí el testimonio de la ley, pero mira el versículo 5. Y edificarás allí, o sea, al lado de esas piedras, un altar a Jehová tu Dios. Altar de piedras. No alzarás sobre ella instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar a Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Bueno, ¿qué es un altar? ¿Se acuerdan que ya estudiamos que Dios planeó para Israel que ellos dejen de construir altares y que todos adoren en un solo altar? En el altar que iba a estar en el tabernáculo, en el altar que iba a estar en el templo. Pero antes de que Dios dé esa ley, los patriarcas, ¿te acordás de Abraham? Por ejemplo, Abraham salió de Ur a la tierra que Dios le iba a mostrar. Tenía que venir hasta Canaán. Cuando llegó a Canaán, lo primero que hizo Abraham, ¿se acuerdan qué fue? Construir un altar. Y después dice, se levantó su tienda y se fue a otro lugar. Y cuando llegó a ese lugar, ¿qué hizo? Construyó otro altar. ¿Por qué construía altares Abraham? Bueno, construir un altar para Abraham era la forma de decir, esta tierra es de Jehová. Jehová es el Dios de esta tierra. En el pensamiento de la gente antigua, los dioses eran territoriales. Y un dios no se podía meter en el territorio de otro dios. Entonces, cuando vos viajabas a un territorio, tenías que adorar al dios que se adoraba en ese territorio. Vos te acomodabas a la gente que ahí adoraba. Pero Abraham entendió un principio. El pueblo de Dios no se acomoda a los dioses, porque no hay dioses verdaderos, son todos falsos.
Hay un solo Dios verdadero, soberano, que gobierna sobre todos. Dios es Dios en todos lados. Así que llega acá y dice, esta tierra es de Dios. Construye un altar y ese altar dice también, quiero que todos sepan que yo adoro al Dios verdadero. Ese altar iba a ser un testimonio para toda esa gente que lo iba a ver. Y cuando la gente conozca a Abraham y vea cómo Abraham se conduce y vea cómo Dios prospera a Abraham, la gente iba a reconocer que Abraham tenía a un Dios que era el responsable de todo esto. Así que iba a llevar gloria a Dios. Esto es lo que hacían los patriarcas. Y esto es lo que va a hacer Israel. Todavía Israel no se instaló en la tierra, así que Dios le dice que construyan un altar. Ese altar tiene ese sentido. Ellos van a decir, esta tierra es de Dios. Ellos van a dar un testimonio de a quién le pertenecen ellos. Y ellos van a adorar a Dios en ese lugar, al lado de las tablas del testimonio de la ley. Esto es algo interesante, porque en ese altar van a hacer 2 sacrificios. Un sacrificio es un sacrificio que se llama un holocausto. Lo menciona ahí al final del versículo 6. Y el segundo, dice el versículo 7, y sacrificarás ofrenda de paz, y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. 2 sacrificios tenían que hacer, 2 sacrificios distintos. El primero se llama un holocausto, y el holocausto era el sacrificio de gratitud a Dios que se quemaba por completo sobre el altar. No todos los sacrificios se quemaban. Había algunos sacrificios que solo se sacrificaban, partes se quemaban y otras partes se usaban, pero el holocausto completo se quemaba en el altar. Y era un sacrificio de gratitud y adoración a Dios. Y uno entiende, claro, ellos están entrando a la tierra prometida. Hay gratitud en el corazón, tienen que ofrecer holocausto. Pero el segundo es un sacrificio de paz, una ofrenda de paz. ¿Qué significa la ofrenda de paz? Bueno, es la afirmación de que Dios y el pueblo están reconciliados, de que hay paz entre Dios y el pueblo. Entonces lo que hacen es, matan el sacrificio, ya estudiamos esto de los sacrificios, mataban el sacrificio, parte del sacrificio lo ponían arriba del fuego y Dios se lo comía, en un sentido, ¿no? Y la otra parte del sacrificio se la comían ellos. Y tenían un banquete en la presencia de Dios de celebración por la paz que había entre Dios y el pueblo. Ahora esto es muy interesante, porque yo dije recién que la ley condena al pueblo, pero a la vez hay un sacrificio que asegura la paz que el pueblo tiene con Dios. Los 2 elementos están arriba de ese monte. Versículo 8. Y escribirás muy claramente. Me encanta que se haga esa aclaración. Tienen que escribir muy claro. ¿Qué significa? Bueno, el que está escribiendo tiene que asegurarse de trazar bien todas las letras, de marcarlas para que se vean. ¿Por qué? Porque nadie puede tener excusa. Todos tienen que entender la ley y saber cuánto la ley les condena para poder celebrar cuánto ese sacrificio significa al traerles paz con Dios. El pueblo tiene que ver y saber leer y leer esa ley. Bueno, pensémoslo en nuestra situación. Nosotros no estamos ahí, ¿no? Nosotros estamos en una época muy distinta. Pero podemos pensar en este mismo principio. Dios estableció un testimonio permanente que señala los 2 destinos. Dios nos reveló su carácter. Y Dios nos dijo que lo que Él demanda de nosotros es santidad perfecta. Sed santos porque yo soy santo, o como yo soy santo. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Frente a esa ley de Dios, nosotros estamos condenados. Y ahora Dios prepara el camino para lo que va a decir después. Versículo 9. Y Moisés con los sacerdotes, levitas. Fíjate, sacerdotes, levitas son una misma cosa. Todos los sacerdotes son levitas, no todos los levitas son sacerdotes. De la tribu de Leví, la familia de Aarón eran los sacerdotes. Entonces, los sacerdotes levitas, con Moisés, hablaron a Israel diciendo:
guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. ¡Qué palabras tremendas! El pueblo de Israel tenía que saber que entrar a esta tierra y disfrutar de todas estas bendiciones tenían como punto de partida su nueva identidad, lo que ellos eran. Ellos son el pueblo de Dios. Como son el pueblo de Dios, ahora ellos tienen que vivir de acuerdo a la ley de Dios. Los demás pueblos pueden seguir sus propios dioses. Nosotros somos el pueblo de Dios y nosotros seguimos a nuestro Dios. Así que, versículo 10, oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo ordeno hoy. En primer lugar, entonces, Dios estableció un testimonio permanente que señala los dos destinos. Segundo, Dios convocó a un evento en el que se evidencian los dos destinos. Todavía no llegamos al punto donde vos te estás dando cuenta de cuáles son los dos destinos. Ahora lo vas a entender un poquito mejor. Porque hablar de que somos pecadores no parece que nos confronta suficiente, a no ser que entendamos las consecuencias de ese pecado. ¿A dónde nos lleva ese pecado? Una cosa es que vos sabés que Dios es santo. Vos lo sabés. Vos sabés que Dios nos llama a la santidad. Pero eso no parece convencer a las personas de la necesidad de obedecer a Dios. Así que lo que Dios va a hacer es convocar al pueblo a un evento donde no va a quedar ninguna excusa. Ellos claramente van a entender a qué se refiere estos dos destinos. Y este evento se describe en el versículo 11. Dice así: y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim. En el versículo 13, estos estarán sobre el monte Ebal, y da una lista de 6 tribus. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz, diciendo, ¿qué está explicando acá? Bueno, Moisés está haciendo referencia a algo que ya vimos antes. Cuando el pueblo de Israel entre a la tierra prometida, una de las primeras cosas que tenían que hacer era ir a este escenario natural. Ir a este lugar que yo le estaba describiendo recién, donde está el monte Ebal y el monte Gerizim, y donde está el valle Siquem en el medio. Tenían que ir todos ahí y todos ser parte de un gran drama, de una actuación. Dios es un Dios muy pedagógico. Un Dios que quiere que Israel entienda este principio, así que va a hacerlos parte de la actuación. Los divide en 2 grupos. La mitad del pueblo se va a ir arriba de un monte, la otra mitad arriba del otro monte. Cerca de 2 millones de personas están reunidas ahí. En el medio, de los 2 montes, en el valle, está Moisés y están los levitas. La idea de los levitas no es toda la tribu de Leví, sino los sacerdotes levitas. Y los sacerdotes levitas, junto con Moisés, están en ese lugar. Y se va a hacer algo que va a dejar muy en claro en la mente del pueblo de Israel qué significan esos 2 destinos. Lo primero que dice, mira, versículo 12, cuando hayas pasado, estos estarán sobre el monte Ebal, sobre el monte Gerizim, perdón. Y primero describe a los que van a estar sobre este monte con nombres. Van a estar Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. ¿Por qué esos? ¿Por qué no otros? Bueno, no hay seguridad. No sabemos exactamente por qué se dividieron de esta manera, más que por un solo hecho. Estos primeros 6 que se mencionan acá son todos hijos de las primeras esposas de Jacob. ¿Se acuerdan que Jacob, cuando él se casó, él se enamoró de una mujer, de Raquel, y después su suegro se la cambió y terminó casándose con Lea? Y entonces trabajó 7 años más y se casó con Raquel también. Y Jacob fue un hombre piadoso
en muchos aspectos, pero polígamo. Él tuvo muchas esposas que trajeron grandes y graves consecuencias a su vida. Estas primeras 2 esposas son de las que se mencionan estos 6 hijos, excepto uno, que va a aparecer junto con el otro grupo, que es Rubén. Por la razón por la que Rubén está en el segundo grupo, no la sabemos tampoco, pero hay algo interesante. El primer grupo están sobre el monte Gerizim, es el monte donde van a todos ellos a afirmar las bendiciones que Dios les da por la obediencia. Y en el monte Ebal están todos aquellos que van a afirmar las maldiciones que Dios da por la desobediencia. En las bendiciones están los 6 hijos de estas 2 mujeres, excepto Rubén, que está del lado de la maldición, y Rubén es el hijo de Jacob que durmió con su madrastra, o sea, con la esposa de su papá. Jacob se enteró de que su hijo Rubén se había acostado con su esposa y entonces a partir de ahí eso dejó una marca en Jacob y parte de una maldición que quedó sobre Rubén. Así que probablemente esa es la razón por la que él se traslada allá. Entonces del otro lado están los demás hijos, que serían los hijos de las esclavas que estaban en la casa, las esposas secundarias podríamos llamarlas, en las casas de Jacob. Hay 2 grupos que se mencionan ahí. Y se menciona que cada grupo va a tener una tarea distinta. En el grupo de Gerizim se van a pronunciar las bendiciones y en el grupo de Ebal se van a pronunciar las maldiciones. Ahora, ¿qué es una maldición? ¿Qué es una maldición? Déjeme aclarar esto. Hoy en día, cuando pensamos en una maldición, lo que se te viene a la mente es una bruja que le hace un gualicho a alguien para que le venga algún mal. Entonces, una maldición es un intento de traer algún daño, un perjuicio a una persona con algún encantamiento o algo así. Pero cuando vos lees acá maldición, esto no es lo que significa para la Biblia. Para la Biblia no es un gualicho. Para la Biblia, una maldición, cuando Dios da una maldición, es que Dios decreta el juicio sobre una persona que merece el castigo por su pecado. Y entonces está bajo maldición. Bendición, por el otro lado, es cuando Dios declara justicia y Dios hace a esa persona beneficiaria de toda su bondad. Entonces, maldición se refiere a esto. Cuando acá se habla de la maldición que va a venir sobre el pueblo de Israel, no se está diciendo de que podría pasar, sino se está diciendo como un hecho. El pueblo de Israel va a ser maldito si tiene estas características. Y el pueblo de Israel va a ser bendito si tiene estas características. Y todo está unido con el versículo 14. Yo en el segundo punto puse, Dios convocó a un evento en el que se evidenciaría. Este evento fue único en la historia de Israel. Porque Dios puso a todo Israel en ese lugar, puso el monte Ebal, el monte Gerizim, y en el medio a Moisés y a los levitas predicando. Pero, aunque es único en la historia de Israel, ese evento no es único en la historia de Israel que Dios exponga el corazón para dejarle saber al pueblo de Israel qué es lo que Dios piensa de ellos. Si Dios les va a bendecir o maldecir. Dios lo va a hacer muchas veces a través de la historia y lo va a hacer de la misma manera que lo va a hacer acá. ¿De qué manera? Bueno, ahí en el versículo 14 dice que en el medio van a hablar los levitas. Los levitas van a hablar y van a decir a todo varón de Israel en alta voz. Miren, muchas personas quisieran conocer la voluntad de Dios, quisieran entender la mente de Dios, quisieran tener acceso a Dios, pero no entienden que Dios obra y Dios habla y Dios se expresa
a través de un principio muy simple que menospreciamos, que es la predicación de su palabra. En este momento el pueblo de Israel va a escuchar predicadores. Y a través de la predicación de la palabra, Dios lo que quiere hacer es traer convicción al pueblo, para que se den cuenta dónde están parados y que entiendan el veredicto de Dios para ellos. Esto no es algo de los levitas nomás, esto es Dios hablando por medio de los levitas. Miren, hay dos textos, déjenme leerlos rápidamente. Nehemías capítulo 8, versículo 7. Nehemías capítulo 8, versículo 7 nos muestra otro cuadro de cómo Dios usó a los levitas en la historia del pueblo de Israel. Los levitas tenían una función muy especial. Ellos eran los siervos de Dios, que servían en el tabernáculo o en el templo de Dios, y que dentro de las funciones había cosas prácticas, pero había una función muy especial. Los levitas eran los predicadores de la palabra de Dios. Mirá en Nehemías capítulo... Bueno, ¿se acuerdan cuando estudiamos cómo todo el pueblo de Israel estaba dividido en ciudades y cada uno tenía su grupo de jueces? Pero cuando había algo difícil que no sabían cómo resolver, ¿a quién iban a consultar? Iban al sacerdote, al levita, que estaba en el templo. Y él les exponía las palabras de Dios y el pueblo escuchaba las palabras de Dios de parte de ese sacerdote. Mirá lo que dice Nehemías 8, versículo 7. Cuando todo Israel fue, o este grupo de cautivos, fueron traídos de vuelta después de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, y se va a restablecer la vida espiritual del pueblo de Israel, los levitas tuvieron un lugar central. Dice así: y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maosías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, mira, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Dios va a usar a estos levitas que hablaban la palabra de Dios para traer un gran avivamiento a la nación de Israel. ¿Saben qué evento Dios diseñó para revelar los corazones? ¿Saben qué evento Dios diseñó para que el hombre se dé cuenta su condición y sea rescatado de la maldición y traído a la bendición eterna de Dios? Dios diseñó el evento que llamamos la predicación. El momento en el que un hombre se para frente al pueblo de Dios con la palabra de Dios y hace exactamente lo que estos levitas hacían. Lee, asegurándose que entiendan el sentido de lo que está queriendo decir, con claridad, esperando que esa palabra les transforme. Ustedes se dan cuenta que cuando yo estoy parado acá atrás de este púlpito, hay una sola cosa que a mí me interesa. Es que ustedes entiendan el sentido de los textos que estoy leyendo. No me interesa que piensen que soy un buen predicador. No me interesa que salgan contentos o entretenidos. No me interesa que disfruten de este momento. Me interesa una sola cosa: que ustedes entiendan el sentido de los textos. Porque la esperanza de tu alma está basada en ese solo principio. Que yo con fidelidad pueda exponerlo y que vos puedas estar atento a escucharlo. Y cuando lo escuches, puedas responder a ese mensaje de Dios, no de Matías. Y yo soy solamente uno que habla esa palabra. En Malaquías capítulo 2, versículo 7, mirá lo que se dice del sacerdote. Dice así: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Estos hombres que Dios había designado para esta tarea tenían que ser mensajeros, heraldos. Y el pueblo iba a venir a escuchar la voz de Dios de parte de ese predicador. Así que ahí están los dos caminos. Bueno, el tercer punto. Primer punto, entonces, Dios estableció un testimonio permanente que señala los dos destinos. Segundo, Dios convocó un evento solemne en el que se evidencian los dos destinos. Tercero,
Dios anunció su juicio santo por medio del cual confirma los dos destinos. Y acá viene la pregunta, ¿de qué lado estoy yo? Matías, me venís hablando desde el principio de la predicación de que hay dos destinos. Me estás diciendo que Dios estableció una forma de cómo yo sé en qué lado estoy. La forma es esta. Si yo obedezco todo, estoy del lado de la bendición. Si yo desobedecí una sola vez en toda mi vida, yo estoy del lado de la maldición. La ley de Dios es lo que expone. El evento en donde sale a luz de qué lado estoy es en la predicación. Y el juicio santo por el que Dios confirma esos dos destinos es lo que se describe a continuación. Arranca el versículo 15 con una palabra que se repite a partir de ahí 12 veces en el resto del pasaje. Con la palabra maldito. Maldito. Esta expresión maldito no está en el sentido de sea maldito, como si Dios estaría o se estaría deseando esto, sino como un hecho, son malditos. Lo que Dios está diciendo, estas personas que están en esta condición, están bajo la maldición. No es que podrían estar, no es que van a estar, están, son malditos. Cuando vos lees, esta palabra se repite muchas veces y se va a nombrar diferentes personas que están bajo la maldición de Dios. Cuando los lees, te das cuenta de algo. Estos todos nacen en la ley. Todo lo que acá se da como maldición tiene que ver con la ley que Dios había dado y con romper esa ley. Cuando los lees, te das cuenta de que no abarcan estos todos los mandamientos, porque no es la idea de acá de ponerlos a todos. Ya todos vos los tenés. Está toda la ley acá. Pero acá hay una pequeña muestra. Estos 12 principios son principios que abarcan el todo. Lo que dan a entender estos principios es que por violar cualquiera de estos mandamientos, la persona estaría bajo maldición. Es más, cuando vos lees esto, vos te das cuenta de algo. Hay algunos mandamientos, algunas razones por las que viene la maldición, que tienen que ver con acciones. Y otras que tienen que ver con intenciones. Algunos parecen muy serios, como por ejemplo herir a alguien y matarlo. Y otros parecen muy simples, como por ejemplo correr el alambrado de mi casa 30 centímetros para robarle 30 centímetros al terreno de mi vecino. Pero pecados grandes o pecados chicos, pecados de acción o de intención, todos estos pecados son dignos de la maldición de Dios. Maldición de Dios significa el juicio de Dios, el juicio temporal y eterno. El juicio de la muerte eterna de Dios sobre estas personas. Ahora vos decís, pero espera, Matías. Por un lado Dios le dice a este pueblo, yo los amo, son mi especial tesoro. Y después le dice, mira, si corren el alambrado 30 centímetros, están bajo la maldición, destruidos para siempre. ¿Qué clase de Dios es este? El Dios que aparece acá es un Dios demasiado cruel. ¿Cómo puede mandar a personas al infierno eterno por haber dicho una mentira? Por haber tenido un mal pensamiento, por haber mirado pornografía. ¿Cómo Dios lo va a mandar al infierno? Estos son debilidades normales de la gente. Claro, cuando miramos el pecado en el nivel horizontal y lo pensamos como comparándonos con el que está a nuestro alrededor, no nos parece muy grave. Pero cuando lo comparamos con Dios, las ofensas que nosotros hacemos, pensá así. Por ejemplo, si vos te quedaste con algo que no era tuyo, no parece un delito muy grave, a no ser que lo hayas hecho contra alguien que tiene mucho más peso y autoridad que un simple compañero. Pensá, por ejemplo, si vos le robás al gobierno. Las leyes van a traer graves consecuencias sobre vos, ¿no? Y vos decís, pero el robo es robo, es lo mismo, no hay robo grande o robo chico. No, pero depende contra quién estás pecando o infringiendo la ley, las consecuencias van a ser distintas. Pensá en esto.
Cuando vos estás pecando, no estás pecando contra mí o contra otro compañero, estás pecando contra el Dios infinitamente santo. Todo este universo es de Él. Él lo creó para su propia gloria. Vos sos suyo, vos te debes a Él, tu amor, tu obediencia. Y vos lo deshonrás a Él. ¿Sabés qué tan grave es? Infinitamente grave. Por lo tanto, merece una condena infinitamente grande. Toda la eternidad en el infierno por un simple pecado. Es así. Por eso la Biblia dice que el pecado, que la muerte entró al mundo por un pecado. Toda la depravación y destrucción que vos ves a tu alrededor, ¿sabés por qué sucedió? Por un pecado. Así de grave es un pecado. El pecado trae la muerte eterna. Y por eso en esta lista aparecen todos estos conceptos. Maldito. Y arranca, ¿no es cierto?, con el primero. No lo vamos a ver todos, solo déjenme ir por el primero y después saltamos rápido por los otros. Pero dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Ustedes reconocen este mandamiento, así arranca los 10 mandamientos, ¿no? Solo a Dios se debe adorar, a nadie más. Segundo mandamiento, no se debe hacer ninguna imagen de ningún otro Dios, ni del Dios verdadero, porque Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorar en espíritu y en verdad. Fíjate lo que Dios piensa de la idolatría. Dios quiere que el corazón de su pueblo sea exclusivamente de Él, que lo amen a Él con todo el corazón, mente, alma y fuerzas. Él quiere que su pueblo no dependa de nadie más, no espere en nadie más, no sirva a nadie más, solo lo sirvan a Él. Cualquier otra cosa es la maldición de Dios sobre Él. Pensalo en nuestro tiempo. Dios odia la idolatría. Pero no solamente al gauchito Gil que está ahí, claro, Dios odia esa idolatría. Pero mucho más que eso. Dios odia cuando nosotros damos nuestro corazón a cualquier otra cosa que sustituye a Dios, que se vuelve lo más importante para nosotros, que se vuelve en lo que nosotros confiamos. La idolatría Dios la abomina. Y mirá este mandamiento, maldito todo aquel que. Por eso Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Una persona que vive en esa forma de idolatría, acá dice la ley, está bajo maldición. Lo interesante es al final. Al final dice, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. ¿Vos te imaginas esa escena? Acá hay un puñado de hombres en el medio de un valle. Hay 1 millón de personas de un lado, 1 millón de personas del otro lado. Y estos hombres están gritando hacia un lado todas estas verdades. ¿Te diste cuenta de algo interesante? Nosotros leímos las maldiciones, pero en nuestro pasaje no se mencionan las bendiciones. Ni una sola bendición se nombra. O sea, lo único pasó. O sea, cuando se pararon ahí dijeron bendiciones y maldiciones, pero no quedaron registradas las bendiciones, solo quedaron registradas las maldiciones. ¿Sabes por qué, no? Porque Dios quiere poner énfasis sobre eso. La ley trae maldición sobre nuestra vida. Maldición. Porque maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en esta ley. Así que Dios quiere que recuerde las maldiciones. Las maldiciones son estas. Si vos amás algo más que a Dios, estás bajo su maldición. Y lo dicen, y después todo el pueblo dice a una, amén. ¿Se imaginan todas esas voces gritando esas palabras? ¿Por qué Dios quiere que digan amén? Esta palabra amén es una confirmación, una afirmación de este pueblo, de que ellos reconocen que la ley que están recibiendo es justa, que el castigo con lo que le están advirtiendo es justo. ¿Vos estarías dispuesto a decir esto delante de Dios?
Cualquiera que viola cualquier principio, que muera irremisiblemente, que perezca eternamente. Y vos tenés que decir amén. Vos no podés cuestionar a Dios. Vos no podés decir Dios es injusto. Vos no podés decir no, yo no voy a ir al infierno. Yo voy a seguir mi vida a mi manera y nada va a pasar. No, no, no. Tenés que decir amén porque es amén. Es así. Y todo el pueblo lo debe reconocer. Reconocer la maldición bajo la cual estamos es el camino para encontrar la salvación que necesitamos. Todo el pueblo va a decir amén. Bueno, esta misma fórmula se va a repetir una y otra vez. Primero fue el que hiciera escultura, después mira, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Deshonrar es una cuestión del corazón, es una intención. Deshonrar significa no tenerlo en la estima que merece. Si en toda tu vida, desde que naciste hasta el último día de tu vida, una sola vez dijiste una palabra que no exalta la honra de tus padres, tuviste una actitud, hiciste una desobediencia o de alguna manera no cuidaste sus necesidades en la forma que honre la gloria que merece la figura de un padre y una madre, entonces, maldito. Maldito todo el que no honra a su padre. Todo el pueblo dice, amén. Maldito. Condenados a la eternidad en el infierno. Maldito. Maldito el que redujera el límite de su prójimo. Acá está reducir el límite, ¿no? Dios le dio a cada persona su propiedad. Y esto sería una forma de robo, que es uno de los mandamientos, no codiciar nada de mi prójimo, porque yo le robaría, y bueno, porque codicié, ¿no? El campo de mi prójimo, y corrí mi alambrado medio metro. Y si lo hice, bajo maldición. Y todo el pueblo dice, amén. Maldito el que hace errar al ciego en el camino. Claro, hay un ciego, él es vulnerable, él no se puede proteger. Y yo me aprovecho de su vulnerabilidad para lograr mis propios intereses. Y lo desvío y le digo, vení, 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 para acá. Y de alguna manera me aprovecho de su vulnerabilidad. Maldito el que hace errar al ciego. Maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero. Maldito el que ve a un vulnerable, un extranjero, un huérfano y una viuda y no es justo para con ellos porque son débiles. Maldito el que se acostare. Acá hay una serie de pecados morales, ¿no? Que se acuesta con la esposa de su padre. Todos pecados relacionados con el incesto. El que se ayunta con un animal o con una bestia y vos decís, esto es algo imposible, esto nunca pasaría. El mundo es el mundo y ha sido corrupto desde el inicio. Nosotros lo vivimos en nuestra época y el camino de degradación que estamos viendo a nuestro alrededor van a llevar cosas inimaginables. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre. Maldito el que se acostare con su suegra. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Esta forma de herida puede referirse a una herida que solamente produce una lastimadura o que produce la muerte. Usualmente se usa para esta segunda forma, que lo hiere y lo mata. Ahí aparecen todos estos. Pero quiero terminar con el último versículo. Y dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley. Mira, maldito el que no se abraza de la palabra de Dios para defender la verdad de Dios y decir que lo que Dios dice es verdad. Maldito el que no confirma las palabras de esta ley. Ahora, tal vez vos estás sentado hoy acá y pensás, bueno, yo lo confirmo. Yo digo que Dios existe. Yo digo que la Biblia tiene razón. Yo digo que es bueno todo lo que me enseñan. Por eso vengo a la iglesia. Bueno, no tan rápido. ¿Sabés cómo se confirma que la ley vos la crees? Y vos la amás y vos la sostenés. Mirá lo que iba a decir.
Maldito todo aquel que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Para hacerlas. ¿Sabes lo que está diciendo este texto? No importa si vos naciste en una de las familias de nuestra iglesia y hace años venís a nuestra iglesia y vos estás escuchando la palabra de Dios día tras día y en apariencia vos decís, sí, yo soy cristiano. Hay una verdad. Si vos no estás viviendo las palabras de esta ley, vos estás bajo la maldición de Dios. No te engañes a vos mismo. No te sientas seguro por estar en medio nuestro. La maldición de Dios está sobre tu vida. Si vos no estás afirmando las palabras de esta ley para hacerlas. Esa palabra hacerlas no podría decirse de una manera más simple y directa. Hacerlas. Lo que sé, lo hago. Eso es lo que manifiesta un corazón que teme a Dios y que afirma la verdad de Dios. Así de simple y natural. En Romanos capítulo 3 tenés a Pablo exponiendo el corazón de personas religiosas que porque ellos saben la verdad, la han memorizado, la saben desde niño, se sienten bien con Dios. Ellos son los fariseos. La gente a su alrededor piensa que son buena gente. Pero Pablo los está señalando y le está diciendo, mira, el hecho de que vos tengas la ley de Dios no te da ningún beneficio, ninguna ventaja, porque la ley es la que te va a condenar el día del juicio final. El que no tiene la ley de Dios va a perecer sin ley, el que tiene la ley de Dios por la ley va a perecer. Porque dice, versículo 20, versículo 19, porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí en el capítulo 2, versículo 12, mirá cómo dice. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y mira este último versículo. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores serán justificados. No sos justo por escuchar. No avanzaste nada en tu vida espiritual después de esta predicación, solo habiendo escuchado. Los hacedores son los justos, porque la ley demanda algo. Todos obedezcan toda la ley, todas sus vidas, o van a perecer. Eso es lo que la ley dice. Ahora la pregunta es, ¿quién puede? Nadie. Todos estamos bajo el juicio. Todos bajo la maldición, como dijo el capítulo 3, versículo 19. La ley nos puso a todos, sin excepción, bajo el mismo juicio. No hay personas más merecedoras del infierno que otras. Todos merecemos el infierno igualmente. Por eso la vida espiritual no se trata de trabajar para obedecer a Dios, porque eso es imposible. La ley solo te condena. Pero Romanos capítulo 8, versículo 3, dice así. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Por qué era débil la ley? Bueno, en la carne no podemos agradar a Dios, somos pecadores. Nadie puede agradar a Dios por las fuerzas de la carne. Pero como era imposible, entonces Dios. La salvación es un acto de Dios, de su soberanía y su poder, que lo hace en la vida de un hombre pecador, indigno. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Entonces nosotros no podemos obedecer a Dios, estamos condenados por la ley. Cuanto más lo intentamos, más condenados nos vemos. Pero Dios, como era imposible, mandó a su Hijo para que Él venza el pecado y nosotros podamos tener la justicia de la ley, pero no por nuestro mérito, por la obra de Cristo, por medio de la fe. Habiendo creído y abrazado a Cristo, ahora Cristo nos perdona y nos salva. ¿Cómo es salva una persona entonces? No es salva obedeciendo la ley, no es salva por ser un buen cristiano, es salva porque se ve perdido. Y la ley, mira, ¿cuánto necesitamos exponernos a estos pasajes y vernos perdidos por nuestro pecado? Porque solamente ahí es que la ley nos va a guiar como un maestro para que nos enfrentemos con Jesús y entendamos lo que Jesús hizo en esa cruz. Jesús murió para salvarme porque Dios hizo lo imposible. Lo que era imposible para mí, Dios lo cumplió en Cristo. Él fue justo, Él vivió una vida perfecta, Él murió en mi lugar. Y ahora yo confío en su obra, en su muerte en mi lugar. Me abrazo a Él y soy justificado por la fe. Y tenemos paz para con Dios. Pero termina el versículo de que estamos leyendo de Romanos diciendo: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Pero ¿quién es el nosotros? ¿Quiénes son las personas que hoy son justas? Somos nosotros. Mira la descripción. Ahora que fuimos justificados por gracia, ¿qué hacemos? ¿Vivimos en el pecado? Dice: nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La obra de salvación se manifiesta en la vida de esta persona que se abrazó a Cristo, en que le transforma. Y él camina una vida de obediencia, no para ser justificado, sino por esa obra de gracia que sucedió en su vida. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Cristo fue hecho maldición y nos salvó de la maldición en la que estamos. Y sí, amén, maldito todo el que vive en pecado, maldito. Y vos decís: pero nosotros entonces estamos bajo esa maldición. Gracias a Dios por Cristo Jesús, que Él se hizo maldición para salvarnos de la maldición que estaba sobre nosotros. Y por su obra y por su justicia ahora nosotros somos librados. ¿Quiénes? Nosotros que ahora no andamos en la carne, sino que andamos en el Espíritu. Así que si vos sos solamente una fachada externa y afirmás la ley con tu boca, pero vivís una vida de pecado libre y abierta, quiero decirte, estás bajo la maldición de Dios. Si vos sos una persona que está esforzándose para tratar de obedecer y lograr toda la ley, quiero decirte, estás bajo la maldición de Dios, vas a ir al infierno. Pero si esta mañana vos te enfrentado a esa ley, te ves perdido y ves en esa cruz a tu Salvador, al que se hizo maldición para librarte de la maldición, y clamás a Él, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y entonces la ley se escribe, no en una piedra revocada. La ley se escribe ahora en corazones que aman la ley y que viven para esa ley. ¿Cómo puede decir David: cuánto amo yo tu ley, si esa ley expone mi perdición? Es que justamente, solamente viéndome perdido, puedo ver a mi Salvador. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Y ahora los que hemos sido salvados por la gracia, tenemos el poder para obedecer. Bueno, vamos a orar y terminamos. Padre, ¿qué habrá sido estar ese día en ese monte y vivir todo ese drama? Escuchar a esos predicadores y junto con todo el pueblo de Dios afirmar y decir: esto es verdad. Esto es verdad, si nosotros hacemos esto vamos a perecer. Pero qué necesario
para que ese pueblo pudiera ver cuánto necesitaban la gracia de tu salvación y cuánto lo necesitamos nosotros, cuánto necesitamos este pasaje en nuestro tiempo, donde se vive una vida tan superficial, donde personas creen ser cristianas solo por estar asociadas a un grupo religioso, donde tantas religiones falsas en el mundo animan a las personas diciéndoles, si haces esto, si cumplís esto, entonces Dios te va a aceptar, Dios te va a bendecir. Y tu palabra nos dice algo totalmente distinto. Nos dice, no digas quién subirá al cielo, que Cristo descendió del cielo. No digas quién bajará hasta el abismo, Cristo resucitó. Cerca de ti está la palabra, en tu boca. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Señor, ese mensaje simple, ese evangelio que transforma y salva, es el que un día transformó nuestra vida. Y te pido, Señor, que tú lo hagas en medio nuestro una vez más, en los corazones de los que escuchan hoy tu palabra. Te encomiendo todo esto a ti, Señor, para tu gloria y la salvación, el deleite, el gozo eterno de los que hoy están escuchando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.